Hola, nosotros somos Diego Alarcón Gutiérrez, Mauricio Vieira Ambriz y Carlos Moría Hernández, y esta vez vamos a platicarles acerca de la vida en Europa durante la Edad Media. Bueno, la Edad Media es el periodo histórico en Occidente comprendido entre la Edad Antigua, que finalizó con la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y la Edad Moderna, que comenzó para algunos después del descubrimiento de América en 1492 y para otros después de la caída de Constantinopla en 1453. Por ende, constituye un periodo intermedio entre la Edad Antigua y el Renacimiento y la Edad Moderna, tradicionalmente considerada como una etapa de oscurantismo, un retroceso en materia de artes, ciencias y humanidades y predominio absoluto de la fe cristiana como doctrina única de pensamiento. Esto le ganó el sobrenombre de oscurantismo o de las edades oscuras, contrastándola con el esplendor de la época grecorromana previa o del Renacimiento italiano posterior. Se extendió por casi 10 siglos, durante los cuales fueron comunes las guerras y enfrentamientos religiosos, en especial contra las culturas árabes y el Islam, así como la implantación de un sistema de castas muy rígido y despótico denominado sistema feudal. Las etapas de la Edad Media, tenemos a la Alta Edad Media y a la Baja Edad Media. La Alta, aproximadamente del siglo V al XI, es el periodo inicial del medioevo. Durante estos 6 siglos se transforma el mundo romano y los distintos reinos grecolatinos en que se disolvió el Imperio Romano Occidental. Devienen reinos cristianos, preludio de lo que adelante serán países. Se impone el modelo feudal de sociedad y el poder del Papa sobre el Occidente, en confrontación directa con el Imperio Bizantino. Durante este periodo ocurre la expansión del Islam, el intento de reunificación del Imperio Romano de parte del rey bizantino Justiniano y el ascenso y la caída del Imperio carolingio de los reyes francos, Pipino el Breve y Carlomagno, entre otros hechos políticos relevantes. Y en la Baja Edad Media, que va del siglo XII al XV, durante esta segunda parte se expande el sistema feudal. Se producen reformas e innovaciones de la religión, la política y la filosofía, y sobre todo se llevan a cabo las cruzadas o guerras santas, en las que el cristianismo intentó recuperar el control de Jerusalén y la Tierra Santa. En este periodo tiene origen la escolástica, la reforma gregoriana y las reformas monásticas, así como el surgimiento de la universidad y de la burguesía, clase social que tendría un impacto revolucionario en Occidente a partir del Renacimiento. En el siglo XIV, las malas cosechas y los brotes de peste y demás enfermedades llevan a un colapso demográfico sin precedentes. Ahora hablemos del feudalismo. El sistema feudal o feudalismo fue el modelo imperante durante el medioevo y consistía en la organización político-territorial de Europa en pequeños reinos llamados feudos, extensiones de tierra concedidos por el rey a los nombres, en los que tenía pleno poder el terrateniente o señor feudal. Allí vivían los campesinos que trabajaban para él y con quienes compartía el señor feudal el fruto de su trabajo a cambio de protección militar y orden. El feudalismo también implicó un modelo de organización económico que se origina bastante tiempo antes en Roma, cuando surge el régimen del colonato-patronato, a fin de que los nobles conservaran sus tierras trabajadas por los esclavos, quienes comenzarían a pagar tributos. La generación de riqueza provenía básicamente de la agricultura y la crianza de animales, a cargo de los siervos de la gleba. En la sociedad feudal aún no había comercio ni industria, no era un sistema monetizado. Pues bueno, continuando con la presentación, siguen las clases sociales. En el modelo feudal existían 3 tipos de clases sociales con una muy marcada desigualdad. Primero, tenemos al campesinado. Los pobres y trabajadores que no tenían mayores propiedades y que constituían el peldaño inferior de la pirámide. Ellos trabajaban para sus respectivos señores feudales. En segundo lugar, tenemos al clero. La iglesia detentaba un enorme poder, ya que había acaparado el conocimiento e incluso los reyes eran coronados por emisarios del Papa. Esto demuestra que la iglesia tenía un gran poder sobre la sociedad en esta etapa de la historia.
La Iglesia además poseía un poder moral y espiritual con un impacto real en la sociedad, con organizaciones como la Inquisición que ejercía castigos y decisiones sobre la población. Y por último tenemos a la nobleza, los aristócratas. Los aristócratas eran nacidos de familias pudientes y de sangre azul, por lo que eran descendientes a su vez de otros nobles y terratenientes que controlaban el mayor valor de la época, que eran las tierras. Allí albergaban a los campesinos y regían sobre ellos. La nobleza constituía la clase privilegiada de la que emergían los reyes y los señores feudales. Continuando, tenemos ahora la economía de este periodo. Bueno, eh, pues la economía era la generación de riqueza que provenía pues básicamente de la agricultura y de la crianza de los animales. Esta crianza o agricultura se llevaba a cargo de los siervos de la gleba. En la sociedad feudal aún no había comercio ni industria. No era un sistema monetizado. Los siervos tenían que pagar en especie, es decir, sacos de grano, tonelales de vino, tinajas de aceite, animales de cría, etc. Y pues bueno, con este pago en especie, obtenían el derecho de vivir en esas tierras. Y los vasallos, a su vez, debían pagar cuantiosas rentas, también generalmente en especie. Estas rentas se podían considerar como tributos. Otra suerte de tributo era el diezmo, originariamente una contribución para garantizar la manutención del clero, y es por eso que también y es por esto que el diezmo se le daba al clero, y con esto ellos juntaban grandes riquezas. Por última, tenemos el sistema cerrado. El sistema cerrado, bueno, consistía en que el feudalismo fue un sistema económico y social cerrado, sin posibilidad de movilidad de clase. Es decir, quien nacía siervo moriría siervo, dado que el principal sostén del sistema feudal era la necesidad de protegerse mutuamente en una época de continuas invasiones para la conquista de tierras. Una vez que aquellas se hicieron menos frecuentes, muchos dejaron de sentir la necesidad de estar bajo el amparo de un señor feudal. De poco a poco surgieron los burgos, pequeñas aldeas en las que artesanos y comerciantes practicaban una economía libre. Y así, el sistema feudal fue cediendo su lugar, permitiendo el nacimiento de un nuevo concepto, el de la burguesía. Esto llevaba por consiguiente a una fuerte concentración de poder, ya que todos los poderes, tanto jurídico, económico y político, quedaban a cargo de los señores feudales y de los miembros del clero, por lo que el resto de la población no tenía injerencia alguna en las decisiones. Hablemos ahora del vasallaje. Durante aquella época fue común que se establecieran obligaciones entre un hombre libre, que era el vasallo, y otro hombre libre, el noble. Esto incluía el compromiso de obediencia y servicio por parte del vasallo, principalmente en materia militar, y obligaciones de protección y manutención por parte del noble. De esta manera fue común que los nobles otorgaran a sus vasallos como contraprestación la propiedad de alguna fracción de sus tierras, las que pasaron a llamarse justamente feudos. Los vasallos también contaban con siervos de la gleba, quienes estaban obligados a prestar su trabajo de manera gratuita para hacer producir estas tierras. Un señor feudal con numerosos vasallos adquiría a veces más poder que el que tenía el propio rey. Ahora, hablemos de la agricultura. El medievo fue un periodo principalmente agrícola y ganadero. La sociedad era primordialmente rural, con las ciudades como centros de comercio e intercambio o sedes burocráticas.
el campesinado analfabeta podía aspirar a insertar un hijo suyo en el clero para que lentamente ganara posición social y política mediante el estudio, o en la milicia también, para que en alguna guerra destacara y así ascendiera quizás al señorío. No obstante, la producción de alimentos y el intercambio entre regiones agrícolas fue el principal mecanismo económico, junto con claramente la minería y la forja de metales. Ahora, ¿qué hay que saber de la cultura? Durante mucho tiempo se sostuvo que el medievo había sido pobre en manifestaciones artísticas y también en manifestaciones literarias, pero hoy en día se sabe que en realidad no fue así. Simplemente estuvieron todas atravesadas por el fervor religioso propio del primer cristianismo y luego por la vigilancia celosa de la Inquisición y de sus fanáticos. Sin embargo, hay que destacar que muchos de estos escritos sobrevivieron. Relatos místicos y también obras que exploraban los motivos judeocristianos y además numerosas tradiciones que eran de origen pagano, que no lograron ser erradicadas por la iglesia y eran practicadas popular y también informalmente, como por ejemplo el culto a la naturaleza, la alquimia, la sanación con hierbas, entre otros. Bueno, hasta aquí es todo. Muchas gracias.